La luz de la mañana se colaba por las cortinas mal cerradas, creando patrones extraños en la pared beige. Bethany Nightingale se estiró y, sin pensar, pasó la mano por la almohada de al lado, fría y vacía. Silas, como siempre, se había ido antes que ella. Después de 10 años de vida en común, se había acostumbrado a despertarse sola, con el monótono tic-tac del reloj y el ruido lejano de los coches que pasaban. Se levantó, se puso la bata y fue descalza a la cocina. Tomó un sorbo del café de ayer, frunció el ceño por el amargor, pero se lo bebió hasta el fondo. Su mirada se posó en el calendario, donde había una nota escrita con rotulador rojo. Llamar a Helen, su suegra. La relación con ella siempre había sido tensa, pero últimamente tenían que comunicarse más a menudo, ya que se acercaba su boda. Bethany suspiró y se frotó las sienes. El ruido en su cabeza no había desaparecido desde por la mañana. Encendió la radio y empezó a cortar verduras para la comida cuando sonó el teléfono. Al ver el nombre de su suegra en la pantalla, se quedó paralizada por un momento, pero finalmente respondió. Buenos días, Helen. Buenos, si se les puede llamar así. La voz de su suegra sonaba ligeramente irritada. ¿Has hablado con Silas sobre la boda? Bethany apretó los labios. Las conversaciones sobre la próxima boda de Helen con Walter Pratt, un jubilado cuya fortuna era objeto de constantes rumores en su pequeña Hopkinsville, se habían convertido últimamente en un auténtico campo minado. No, aún no he tenido oportunidad, mintió. En realidad había intentado sacar el tema varias veces, pero Silas siempre cambiaba de conversación o se marchaba dando un portazo. Bethany, la boda es dentro de 3 semanas. ¿Entiendes que necesito saber el número exacto de invitados? Helen suspiró. Solo dile que me gustaría mucho que vinierais los dos. Por supuesto, Helen. Hoy hablaré con él. Después de la conversación, Bethany se miró en el espejo sobre el lavabo. Sus ojos, que antes eran de un azul brillante, ahora parecían apagados. Y a los 34 años ya le habían salido las primeras arrugas. Intentó recordar cuándo fue la última vez que se sintió realmente feliz. Quizás al principio de su relación, cuando Silas era atento y cariñoso. Cuando la miraba como si fuera la única mujer en el mundo. Ahora todo había cambiado. Poco a poco, tan imperceptiblemente, que no podía decir con exactitud cuándo había sucedido. Bethany recordó cómo, 3 años atrás, Silas había revisado su teléfono por primera vez, supuestamente en busca del número de un conocido común. Cómo, 2 años atrás, había insistido en que dejara su trabajo fijo en el parque municipal y se empleara en el vivero de su amigo, donde era más seguro y había menos hombres extraños. Cómo, apenas un mes atrás, había montado una escena porque, en su opinión, ella había llevado un vestido demasiado escotado al cumpleaños de un compañero de trabajo. Bethany sacudió la cabeza para alejar los pensamientos desagradables y se dirigió al vivero. Trabajar con plantas siempre la había tranquilizado. Allí, entre el verde y las flores, se sentía libre. El diseño paisajístico era su pasión desde sus tiempos de estudiante. Ahora estaba trabajando en un proyecto para la nueva biblioteca municipal, y esa tarea acaparó toda su atención durante varias horas. «Oye, Betty, tienes una llamada», la llamó Ruth, una mujer mayor que trabajaba en la caja. Bethany se limpió la tierra de las manos y cogió el teléfono. «Bethany, soy papá». La voz de Edgar Nightingale sonaba alegre, como siempre. «¿Cómo estás, cariño?» «Todo bien, papá. Estoy trabajando en un nuevo proyecto. Oye, quería preguntarte si Silas y tú vendréis a comer el domingo. Prepararé tu asado favorito». Edgar Nightingale, a sus 67 años, estaba lleno de energía. Tras la muerte de su esposa un año atrás, había aprendido a cocinar y ahora invitaba regularmente a su hija y a su yerno a comer, aunque su relación con este último no había sido buena desde el principio. «Por supuesto que iremos», respondió Bethany, preparándose mentalmente para las posibles objeciones de Silas. Por la noche, cuando regresó a casa, Silas ya estaba allí. Estaba sentado frente al televisor, bebiendo cerveza. Tenía el pelo oscuro despeinado, como si se lo hubiera mesado muchas veces con la mano, lo que era un claro indicio de que había tenido un día difícil. «Hola», comenzó Bethany con cautela. «¿Qué tal el día?» Silas se volvió hacia ella y ella notó las arrugas de tensión alrededor de sus ojos. «Mal. El nuevo sistema que están implementando es una mierda.
Además, he oído que Pratt quiere comprar acciones de nuestra empresa. Bethany se quedó paralizada. Walter Pratt, el futuro marido de Helen, no solo era un jubilado rico, sino también un antiguo empresario con amplios contactos. El hecho de que estuviera interesado en la empresa de telecomunicaciones en la que trabajaba Silas podía significar cambios. Quizás sea para mejor, sugirió ella con cautela. Silas resopló. ¿Para mejor? Ese viejo se casa con mi madre solo por el estatus. Necesita a una antigua profesora con una reputación impecable para darse un aire de respetabilidad. Y ahora también se ha metido en mi trabajo. Bethany se mordió el labio. Sabía que Silas siempre había sido sensible a las cuestiones de estatus y posición social. Habiendo crecido en la parte menos próspera de Hopkinsville, había pasado toda su vida tratando de demostrar que merecía algo mejor. Su trabajo en la empresa de telecomunicaciones era motivo de orgullo para él, y el hecho de que su madre, una simple profesora, se casara con un hombre influyente le provocaba sentimientos encontrados. Por cierto, Helen ha llamado hoy, se decidió finalmente Bethany. Quiere saber si vamos a ir a la boda. Silas se volvió bruscamente hacia ella, entrecerrando los ojos. Ya te lo he dicho. No, no voy a sentarme allí y sonreír mientras veo cómo mi madre se vende. Silas, es su elección. ¿Y si realmente lo ama? Bethany se esforzó porque su voz sonara tranquila. ¿Amar? Rió con amargura. Bethany, no seas ingenua. Solo se conocen desde hace 6 meses. Ella ama su dinero y su estatus, nada más. Bethany pensó en Helen. A pesar de la tensión en su relación, no podía evitar respetar a esa mujer. Tras la muerte de su marido, Helen crió sola a Silas, trabajando en 2 empleos. Siempre había sido estricta, pero justa. Y si ahora, a los 61 años, había decidido volver a casarse, ¿no merecía su apoyo? Creo que deberíamos ir, dijo Bethany con firmeza. Es un día importante para tu madre y se notará nuestra ausencia. Me da igual lo que se note, respondió Silas con brusquedad, pero luego, al ver la expresión de Bethany, se suavizó un poco. Escucha, lo pensaré, ¿vale? Ahora no es el mejor momento para hablar de ello. Bethany asintió con la cabeza, decidida a no presionarlo. Sabía que si lo presionaba demasiado, solo se reafirmaría en su decisión. Ah, sí, otra cosa, añadió mientras servía la cena. Papá nos invita a comer el domingo. Silas frunció el ceño. Este domingo tengo una reunión con mis compañeros de trabajo. ¿En serio? No me lo habías dicho. Bethany intentó que su voz sonara neutra. Me acabo de enterar. Él se encogió de hombros. Dile a tu padre que la próxima vez. Bethany sabía que era mentira. Silas simplemente no quería ir. Nunca se había llevado bien con su padre. Edgar era un hombre directo y no ocultaba su descontento con la forma en que su yerno trataba a su hija. Su último encuentro terminó con un silencio tenso después de que Edgar comentara que Bethany había adelgazado y parecía cansada. Está bien, se lo diré. Bethany sintió una punzada de decepción. Esperaba que la cena familiar pudiera distraerlos de la tensión constante relacionada con la boda de Helen. Después de cenar, se quedaron en silencio viendo la televisión. Antes solían pasar las tardes conversando o jugando a juegos de mesa. Ahora, su comunicación se reducía a discutir cuestiones cotidianas y a salir en contadas ocasiones. A la mañana siguiente, mientras Bethany preparaba el desayuno, Silas le preguntó de improviso. ¿Ya has comprado el vestido para la boda? Ella lo miró sorprendida. Number pensaba que no querías ir. Sigo sin querer ir, dijo él, mientras bebía un sorbo de café. Pero si tengo que ir, no quiero que te pongas algo inapropiado. Bethany sintió que se le subían los colores a las mejillas. ¿A qué te refieres con inapropiado? Ya sabes a qué me refiero, dijo Silas, mirándola con aire crítico. Algo demasiado llamativo o escotado. Allí estarán todos esos nuevos conocidos de Pratt, los empresarios y sus esposas. No quiero que piensen... ¿Qué van a pensar, Silas? Lo interrumpió Bethany, sintiendo cómo la ira crecía en su interior. Que no puedo controlar a mi mujer, respondió él con irritación. O que te vistes como... No terminó la frase, pero Bethany entendió perfectamente lo que quería decir. Respiró hondo, tratando de calmarse.
He sabido elegir mi ropa perfectamente sin tu ayuda durante 34 años, Silas, y estoy segura de que esta vez también lo haré. Él resopló, pero no dijo nada, absorto en su teléfono. Bethany notó cómo sus dedos apretaban el dispositivo con más fuerza mientras desplazaba algo por la pantalla. ¡Maldita sea!, murmuró. ¿Qué pasa? Mi madre ha publicado nuevas fotos con ese anciano. Están en un yate, le dijo mientras le tendía el teléfono. En la foto, Helen Wolf, una mujer elegante con el pelo corto y canoso, sonreía a la cámara junto a un hombre alto con una noble cabellera gris. Parecían felices, y Bethany no pudo evitar fijarse en lo rejuvenecido que estaba el rostro de su suegra. Quedan muy bien juntos, comentó con cautela. Silas le quitó el teléfono. Ni siquiera lo conoce de verdad. 6 meses no son nada, y ahora están organizando esta boda fastuosa, invitando a toda esa gente. Es ridículo. Bethany no dijo nada. Sabía que detrás de la irritación de Silas se escondía algo más. Quizás el resentimiento hacia su madre, que después de tantos años de soledad había decidido de repente empezar una nueva vida. O el miedo a perder su atención, que ahora compartiría con su nuevo marido. Esa misma tarde, Bethany recibió un mensaje de Helen pidiéndole que se reunieran. Tenemos que discutir algunos detalles de la boda. ¿Qué tal mañana durante el almuerzo? Bethany aceptó sin decírselo a Silas, ya que sabía que él se opondría. Al día siguiente se reunieron en una pequeña cafetería a las afueras de Hopkinsville. Helen parecía animada, sus ojos brillaban. Gracias por venir, Bethany, sonrió. ¿Silas no ha cambiado de opinión? Bethany negó con la cabeza. Todavía tiene dudas, pero estoy trabajando en ello. Helen suspiró. Sé que mi hijo puede ser complicado, pero esperaba que pudiera alegrarse por mí. Walter es un buen hombre, Bethany. Me hace sentir viva de nuevo. Bethany vio un sentimiento sincero en los ojos de su suegra y le apretó suavemente la mano. Te creo, Helen, y trataré de convencer a Silas. Cuando Bethany regresó a casa, Silas ya la estaba esperando. Su rostro estaba tenso. ¿Dónde estabas?, preguntó en cuanto ella cruzó el umbral. Almorzando con tu madre, respondió ella con sinceridad. Quería discutir los detalles de la boda. Silas apretó los labios hasta formar una línea fina. Y por supuesto, no consideraste necesario decírmelo. Sabía que te opondrías. Y haces bien, alzó la voz. Te reúnes con ella a mis espaldas. Discutes esta boda absurda. Silas, dijo Bethany con firmeza, no es una boda absurda. Es un día importante para tu madre. Y ella desea mucho que estemos allí. Ya te he dicho que no. Y punto, dijo él, dándose la vuelta y saliendo de la habitación. Bethany se dejó caer en una silla, sintiendo cómo crecía en su interior no solo el cansancio, sino también la determinación. Se dio cuenta de que había llegado el momento de tomar su propia decisión, independientemente de lo que dijera Silas. Al fin y al cabo, ella también tenía derecho a opinar en esta familia. Al menos, así debería ser. Cogió el teléfono y le escribió a Helen. Iré a la boda, con o sin Silas. Al pulsar enviar, sintió un extraño alivio, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Pero enseguida la invadió la inquietud. ¿Cómo reaccionaría Silas cuando se enterara? No tenía ninguna duda de que su suegra le contaría su decisión. Esa noche, Silas estaba especialmente irritable. Se quejaba de la cena que había preparado, de cómo Bethany había doblado sus camisas, incluso del programa que estaba viendo en la televisión. Ella notaba cómo su humor empeoraba cada día a medida que se acercaba la fecha de la boda. No era solo resentimiento o animadversión hacia Walter Pratt. Era algo más profundo, una vieja herida que Bethany no podía comprender ni curar. La mañana del domingo en Hopkinsville amaneció nublada. El cielo estaba cubierto de pesadas nubes grises que prometían lluvia para la tarde. Bethany estaba de pie junto a la ventana, con las manos alrededor de una taza de té caliente, observando cómo el viento doblaba las copas de los árboles. Su estado de ánimo era acorde con el tiempo, inquietante, indefinido. Durante el desayuno, Silas estaba inusualmente callado. Masticaba metódicamente las tostadas, mirando de vez en cuando a su esposa. Algo definitivamente le inquietaba. «Me ha llamado mi madre», dijo por fin, mientras bebía un sorbo de café.
Bethany sintió cómo se le tensaban los músculos. Sabía a dónde iba a parar la conversación. «Me ha dicho que vas a venir a la boda», dijo él con un tono de irritación apenas contenida, «independientemente de mi decisión». Bethany respiró hondo, ordenando sus pensamientos. «Sí, así lo he decidido. Helen quiere que los dos asistamos, pero si tú te niegas, iré sola». Silas soltó una breve risa. «Así que ya lo has decidido todo, sin consultarme». «Silas, he intentado hablarlo contigo varias veces, pero o bien lo has ignorado o simplemente has dicho, no». Bethany intentó hablar con calma. «Es un acontecimiento importante para tu madre. Tengo que estar allí». «¿Tienes que estar?», levantó las cejas. «¿A quién le debes algo, Bethany? ¿A mí o a mi madre?». «No se trata de una deuda», replicó ella. «Se trata de respeto y de apoyo». Silas dejó la taza sobre la mesa con brusquedad y algunas gotas de café salpicaron el mantel. «¿Y qué hay del respeto hacia mí? ¿Hacia mis sentimientos? Ya te he dicho que no quiero tener nada que ver con esta boda». Ella se está poniendo en ridículo. «No, Silas, parece feliz». Bethany sintió cómo la ira crecía en su interior. «Y no entiendo por qué te molesta tanto». Se levantó de la mesa, con el rostro desencajado por la ira. «¿No lo entiendes? Bien, déjame explicártelo. Mi madre, que siempre me enseñó a valorar la dignidad y la independencia, de repente decide casarse con un hombre al que apenas conoce, solo porque tiene dinero y contactos. «No sabes por qué se casa con él», objetó Bethany. «Conozco a mi madre mejor que tú», replicó Silas. «Y no voy a sentarme allí y sonreír mientras ella se vende. Y tú tampoco irás». Bethany sintió cómo se le subían los colores a la cara. «No puedes prohibírmelo». «Sí que puedo, y te lo prohíbo», dijo él entrecerrando los ojos. «Si vas, me avergonzarás delante de toda esa gente. Sabrán que mi esposa no respeta mis decisiones». «Mis decisiones también importan, Silas», dijo Bethany levantándose, sintiendo que le temblaban las manos. «No soy de tu propiedad». «No, eres mi esposa», se acercó, inclinándose sobre ella. «Y debes comportarte como tal». «¿Como tal?». Bethany no cedió. «¿Según tu idea de cómo debe comportarse una esposa? ¿Obedeciendo sin rechistar cada una de tus órdenes?». «No tergiverses», respondió Silas. «Solo te pido que me apoyes en esto, como yo te he apoyado muchas veces». Bethany sonrió con amargura. «¿Cuándo, Silas? ¿Cuándo fue la última vez que me apoyaste? ¿Cuándo me obligaste a dejar el trabajo que me encantaba? ¿O cuando me prohibiste hablar con Laura porque está divorciada y me influye mal? ¿O quizá cuando revisaste mi teléfono pensando que estaba durmiendo?». Silas pareció desconcertado por un momento. Luego su rostro adoptó una expresión fría. «¿Lo ves? Por eso no quiero que te vayas. No te controlas. Montarás una escena y todos me mirarán pensando, pobre Silas, no puede controlar a su propia esposa». «¿Te estás escuchando?». Bethany negó con la cabeza. «No te preocupa mi bienestar ni la felicidad de tu madre. Solo te preocupa lo que pensarán los demás». «Sí, me preocupa mi reputación», exclamó Silas. «Y a ti debería preocuparte lo mismo. Somos una familia, Bethany, y no permitiré que me avergüences». «No, Silas», dijo Bethany en voz baja, pero con firmeza. «Iré a esa boda, contigo o sin ti». Silas exhaló bruscamente, como si le hubieran golpeado. Luego dijo lenta y claramente, «Si vas a esa boda en contra de mi voluntad, no te molestes en volver a casa». Con esas palabras, se dio la vuelta y salió de la cocina. Unos minutos más tarde, Bethany oyó cómo se cerraba la puerta de entrada y luego el rugido del motor de su coche. Se dejó caer en una silla, sintiendo que le temblaban las rodillas. En 10 años de matrimonio, Silas nunca la había amenazado con romper la relación. Sí, habían tenido discusiones, pero siempre terminaban reconciliándose, aunque la mayoría de las veces era ella la que tenía que ceder. Pero ahora todo era diferente. Lo veía en sus ojos. Una fría determinación que no dejaba lugar a compromisos. Bethany se pasó la mano por la cara y notó la humedad en las mejillas. Ni siquiera se dio cuenta de cuándo empezó a llorar. De repente la casa le pareció demasiado grande y vacía. Cogió el teléfono y marcó el número de su padre. «¿Bethany?». La voz de Edgar sonaba preocupada. «¿Qué pasa?». «Nada, papá». Intentó que su voz sonara normal.
Solo quería saber si la invitación para comer sigue en pie. Por supuesto, cariño, respondió él. Te espero a las 2. ¿Vendrá Silas también? Bethany tragó saliva. No, tiene una reunión con sus compañeros de trabajo. Entendido. La voz de su padre denotaba escepticismo, pero no hizo más preguntas. Entonces, hasta luego. Colgó y miró el reloj. Faltaban 4 horas para la cena con su padre. ¿Qué podía hacer? Normalmente los fines de semana los pasaba con Silas. Iban de compras, veían películas o visitaban a amigos. Ahora sola, Bethany se dio cuenta de repente de lo mucho que su vida giraba en torno a él y a sus preferencias. Decidió dar un paseo. El aire otoñal era fresco y limpio y el olor de las hojas caídas le llenaba los pulmones. Bethany deambulaba por las calles conocidas de Hopkinsville, sin prestar mucha atención a dónde iba. La ciudad era pequeña, todos se conocían, y ella respondía con un gesto a los saludos de los transeúntes, esperando que nadie notara sus ojos rojos. Sus pies la llevaron al parque municipal, el lugar donde solía trabajar. Bethany se sentó en un banco junto al estanque y observó a los patos nadando despreocupadamente en el agua oscura. Le encantaba ese trabajo, crear proyectos de jardinería, trabajar con plantas, ver cómo el parque se transformaba gracias a sus esfuerzos, pero hace 3 años, Silas insistió en que renunciara. En ese momento, comenzaron las obras de remodelación en el parque. Aparecieron muchos trabajadores, y Silas decidió que era peligroso. Él le encontró un puesto en el vivero de su amigo. El trabajo era similar, pero con menos responsabilidad, y, lo que es más importante, bajo la supervisión de su amigo. Entonces cedió, como cedía casi siempre, por el bien de la paz en la familia, por la tranquilidad, por Silas. Pero ahora, sentada en un banco del parque, de repente vio con claridad el panorama de su matrimonio, la restricción gradual pero constante de su libertad. Al principio eran cosas sin importancia, comentarios sobre su ropa, descontento porque se quedaba hasta tarde con sus amigas. Luego, cosas más serias, revisar su teléfono, exigirle que cambiara de trabajo, prohibirle que se comunicara con algunos amigos, y ahora, esta prohibición categórica de asistir a la boda de su suegra. Silas ni siquiera intentó llegar a un acuerdo, simplemente le dio un ultimátum, o se sometía o no volvía a casa. Bethany sintió cómo crecía la determinación en su interior. Tenía 34 años. Era una mujer adulta o independiente. ¿Por qué había permitido que la encasillaran así? ¿Cuándo había dejado de defender su derecho a tomar sus propias decisiones? La lluvia comenzó de repente, con grandes gotas que golpeaban las hojas de los árboles y la superficie del estanque. Bethany se levantó y se dirigió a paso rápido hacia la salida del parque. Para cuando llegó a su coche, la lluvia se había convertido en un auténtico aguacero. A las 2 en punto ya estaba en casa de su padre, una pequeña pero acogedora casa de campo a las afueras de la ciudad. Edgar Nightingale abrió la puerta antes de que ella tuviera tiempo de llamar, como si la estuviera esperando junto a la ventana. Bethany sonrió, pero en sus ojos se leía la preocupación. Entra rápido, te vas a mojar. Cruzó el umbral y el familiar olor de la casa, una mezcla de madera, libros y especias, la envolvió, trayéndole una extraña sensación de paz. Edgar abrazó a su hija y ella se detuvo un momento en sus brazos, sintiendo cómo la tensión de las últimas horas se disipaba un poco. «Pasa a la cocina», dijo su padre. «Acabo de terminar de asar la carne». Bethany lo siguió, observando lo poco que había cambiado la casa desde que su madre ya no estaba. Las mismas cortinas que ella había elegido, las mismas fotos en las paredes. Parecía que el tiempo se había detenido allí. «¿Cómo estás?», preguntó Edgar cuando se sentaron a la mesa. «Y no digas bien, porque veo que no es así». Bethany esbozó una débil sonrisa. Su padre siempre la había calado. «Silas y yo hemos tenido una discusión», admitió. «Por la boda de Helen». Edgar frunció el ceño. «¿Sigue oponiéndose?» «Sí», suspiró Bethany. «Y me ha prohibido ir. Dijo que lo avergonzaría si apareciera allí sin él». «¿Avergonzarlo?», Edgar negó con la cabeza. «¿De qué manera? ¿Por apoyar a su madre en un día tan importante para ella?» «Él cree que ella se casa por interés», explicó Bethany, «y que lo traiciono al apoyar esta boda». «Tonterías», replicó Edgar.
Helen es una mujer adulta y tiene derecho a decidir por sí misma con quién se casa. Y Silas se detuvo, conteniendo claramente palabras más duras. Silas debe respetar su decisión, y la tuya también. Bethany bajó la mirada jugando con un trozo de carne en el plato. Me dijo que si iba a la boda, no volviera a casa. Edgar se enderezó bruscamente, con el rostro enrojecido. ¿Qué ha dicho?, exclamó. Bethany, eso ya es demasiado. No tiene derecho a tratarte así. Papá, no, dijo ella con cansancio. Yo me encargo. No, Bethany. Edgar la tomó de la mano. He guardado silencio durante demasiado tiempo. He visto cómo te ha ido aislando poco a poco, cómo controla cada uno de tus pasos. He visto cómo te has vuelto cada vez más callada, más sumisa. Esa no eres tú, Bethany. Siempre has sido fuerte, independiente. No te mereces que te traten así. Bethany sintió un nudo en la garganta. Sabía que su padre tenía razón, pero una parte de ella quería defender a Silas, encontrar excusas para su comportamiento. No siempre es así, replicó débilmente. Es solo que ahora está pasando por un momento difícil en el trabajo. Y esta boda... No lo justifiques, dijo Edgar con firmeza. Pasar por un momento difícil no es motivo para tratarte como a un objeto. Si te quiere, debe respetar tu derecho a tener tu propia opinión. Continuaron la cena en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Entonces Edgar dijo de repente, «Por cierto, quería hablar contigo sobre otro asunto. Estoy revisando el testamento». Bethany levantó la vista, sorprendida. «¿El testamento? Papá, ¿estás bien?» Edgar sonrió. «Estoy sano como un roble, no te preocupes. Es solo que, tras la muerte de tu madre, han cambiado muchas cosas. La empresa está creciendo y quiero asegurarme de que todo se distribuya correctamente». Bethany frunció el ceño. La empresa constructora de su padre, aunque pequeña, era bastante exitosa y les proporcionaba ingresos estables. Pensaba incluir a Silas, continuó Edgar observando atentamente la reacción de su hija. Como tu marido, pero después de la conversación de hoy, no estoy seguro de que sea una buena idea. Papá, no tomes decisiones precipitadas por nuestra discusión, dijo Bethany, aunque en su interior se agitaba un extraño sentimiento. No es una decisión precipitada, replicó Edgar. Llevo 10 años observando vuestra relación, y no me gusta lo que veo últimamente. Dejó el tenedor y miró a su hija con seriedad. Bethany, siempre he querido que seas feliz. Cuando te casaste con Silas, esperaba que fuera un buen marido, pero ahora veo que te hace infeliz. Y no voy a fomentar eso, incluyéndolo en mi testamento. Bethany sentía emociones encontradas. Por un lado, la decisión de su padre le parecía justa. Silas realmente no merecía una parte de la empresa que Edgar había construido durante toda su vida. Por otro lado, si Silas se enteraba de esta decisión, solo empeoraría sus problemas. Además, añadió Edgar, quiero asegurarme de que estarás protegida, independientemente de cómo evolucione vuestra relación. Bethany captó en sus palabras una pregunta tácita. ¿Creía ella que su matrimonio duraría? Por la mañana habría respondido sí, sin dudarlo, pero ahora, tras el ultimátum de Silas, ya no estaba tan segura. Aprecio tu preocupación, papá, dijo en voz baja, pero es tu decisión y no quiero influir en ella. Edgar asintió, aunque en sus ojos se leía la decepción. Claramente esperaba que ella adoptara una postura más firme. Después de comer pasaron al salón. La lluvia se intensificó, convirtiéndose en un auténtico aguacero. Las gotas repiqueteaban en el tejado, creando un agradable ruido de fondo. «Quédate a pasar la noche», propuso Edgar, mirando el mal tiempo por la ventana. «Tu habitación siempre está lista», Bethany se lo pensó. No le apetecía volver a una casa vacía, y era poco probable que Silas regresara hasta última hora de la noche. Cuando se enfadaba, solía quedarse hasta tarde con sus amigos en el bar. «De acuerdo», aceptó. «Gracias, papá». Pasaron la noche hablando del pasado, recordando los tiempos en que Bethany era niña y luego adolescente. Edgar le mostró viejos álbumes de fotos y se rieron de las divertidas instantáneas. Esos recuerdos le devolvieron a Bethany una sensación de despreocupación que había perdido hacía mucho tiempo. A última hora de la noche, ya acostada en su antigua habitación, miró el teléfono. No había llamadas ni mensajes de Silas,
Era algo inusual, ya que normalmente, después de las discusiones, él le escribía para preguntarle dónde estaba y cuándo volvería. Su silencio indicaba lo grave que era su desencuentro. Bethany tardó mucho en conciliar el sueño, repasando mentalmente los acontecimientos del día. Por primera vez en mucho tiempo, se preguntó qué era lo que realmente quería de la vida. ¿Era feliz con Silas? ¿Todavía lo amaba? Y lo más importante, ¿estaba dispuesta a seguir viviendo según sus reglas, renunciando a sus propios deseos y opiniones? El testamento de su padre de repente cobró un nuevo significado. No era solo una cuestión de dinero o propiedades. Era una cuestión de su independencia, de su capacidad para tomar sus propias decisiones. Si Silas fuera excluido del testamento, ella tendría la oportunidad de empezar una nueva vida, si así lo deseaba, sin su control, sin sus prohibiciones. Esta idea la asustaba y al mismo tiempo la animaba. Durante 10 años había construido su vida en torno a este hombre. Se había adaptado a sus exigencias, había sacrificado sus intereses por su comodidad. ¿Y qué había obtenido a cambio? Ultimátums y amenazas. Por la mañana Bethany se despertó con la cabeza pesada, pero con una clara idea de lo que debía hacer. Bajó a la cocina, donde Edgar ya estaba preparando el desayuno. Papá, dijo mientras se servía un café, quiero que excluyas a Silas del testamento. Edgar levantó la vista de la cocina, con una mirada de sorpresa y aprobación. ¿Estás segura? Bethany asintió. Por supuesto. Creo que tienes razón. No tiene sentido incluirlo, teniendo en cuenta cómo están nuestras relaciones. Edgar le apretó la mano. De acuerdo. Llamaré a mi abogado hoy mismo. Después del desayuno, Bethany se dispuso a regresar a casa. En la puerta su padre la abrazó con más fuerza de lo habitual. Recuerda que, pase lo que pase, esta casa siempre estará abierta para ti, le dijo. Y si Silas vuelve a amenazarte... Lo manejaré, papá, dijo Bethany con seguridad. No te preocupes. Al regresar a casa, sintió una extraña tranquilidad. Algo había cambiado dentro de ella, como si se hubiera derrumbado el muro que ella misma había construido alrededor de sus verdaderos sentimientos y deseos. Silas estaba en casa. Estaba sentado en la sala de estar, mirando con aire sombrío la televisión. Al oírla entrar, levantó la vista, pero no dijo nada. Pasé la noche en casa de mi padre, dijo Bethany sin esperar a que él le preguntara. Silas asintió con la cabeza. Me lo imaginaba. Se quedaron en silencio. La tensión entre ellos era casi palpable. Sigo pensando ir a la boda de tu madre, Silas, dijo Bethany finalmente. Lamento que estés en contra, pero es mi decisión. Él se levantó bruscamente, con el rostro desfigurado por la ira. Incluso después de lo que te dije, ¿aún así vas a avergonzarme? No voy a avergonzar a nadie, respondió Bethany con calma. Solo quiero apoyar a Helen en un día tan importante para ella. No, solo quieres demostrar que puedes hacer lo contrario de lo que yo quiero, replicó Silas. Demostrar algo. Lo único que quiero demostrar es que tengo derecho a tener mi propia opinión. Bethany sintió cómo la ira crecía en su interior. Que no soy de tu propiedad a la que puedes dar órdenes. Eres mi esposa, exclamó Silas, dando un puñetazo en la mesa. Y tú estás obligada a apoyarme, no a ir en contra mía. El apoyo funciona en ambos sentidos, Silas, respondió Bethany. ¿Cuándo fue la última vez que me apoyaste? ¿Mis intereses? ¿Mis deseos? Yo te mantengo, comenzó a decir, pero Bethany lo interrumpió. Yo también trabajo, Silas. Y no se trata de dinero, se trata de respeto, de igualdad, del derecho a tomar mis propias decisiones. Silas dio un paso hacia ella, con el rostro desfigurado por la ira. Si vas a esa boda, todo habrá terminado entre nosotros. ¿Lo entiendes? No bromeo, Bethany. Ella aguantó su mirada sin retroceder. Si nuestro matrimonio es tan frágil que no puede soportar esta prueba, tal vez realmente debamos reconsiderarlo. Esas palabras, pronunciadas en tono tranquilo, parecieron desconcertar a Silas más que cualquier grito. Retrocedió, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Lo dices en serio? Su voz se volvió más suave de repente. ¿Estás dispuesta a destruir 10 años de matrimonio por esta ridícula boda? No soy yo quien está destruyendo nuestro matrimonio, Silas, dijo Bethany en voz baja.
Eres tú, con tus ultimátums, tu control, tu negativa a verme como una compañera igualitaria. Se dio la vuelta y se dirigió al dormitorio, sintiendo que le temblaban las rodillas. Nunca antes le había hablado tan directamente, ni se había enfrentado a él tan abiertamente. Era aterrador y liberador al mismo tiempo. Más tarde, ese mismo día, sonó el teléfono. Bethany miró la pantalla. Era su padre. «¿Papá? ¿Ha pasado algo?», preguntó ella saliendo al patio trasero para que Silas no oyera la conversación. «Todo va bien, cariño», la tranquilizó Edgar. «He hablado con el abogado. El testamento se modificará esta semana. Silas quedará completamente excluido». Bethany sintió una extraña mezcla de alivio y ansiedad. «Gracias, papá. Creo que es la decisión correcta». «¿Y tú cómo estás?», preguntó Edgar con cautela. «¿Has hablado con él?». «Sí», suspiró Bethany. «No ha cambiado de opinión. Y yo tampoco». «Eres fuerte, Bethany», dijo Edgar. «Siempre lo has sido. No dejes que nadie, ni siquiera tu marido, te quite eso». Después de hablar con su padre, Bethany se quedó en el jardín, observando cómo los últimos rayos del sol teñían el cielo de tonos rosados y dorados. Pensaba en las palabras de su padre, en su decisión, en un futuro que de repente se había vuelto tan incierto. La semana siguiente en casa de los Wolf transcurrió en un silencio opresivo. Bethany y Silas solo se comunicaban cuando era necesario, intercambiando frases cortas sobre cuestiones cotidianas. Dormían en habitaciones separadas. Silas se había mudado al dormitorio de invitados, dando un portazo tras su última conversación. Cada mañana, Bethany se despertaba con un peso en el pecho, esperando que su marido recapacitara, pero los días pasaban y la situación no cambiaba. El jueves, al volver del trabajo, encontró en la mesa de la cocina una bolsa de papel brillante con el logotipo de una tienda de ropa cara. Dentro había un vestido negro de corte sobrio, con cuello alto y mangas largas. Sencillo, elegante, pero nada de su estilo. A la bolsa había una nota escrita con la letra de Silas. «Si decides ir, ponte esto». Bethany sintió cómo se le subían los colores a la cara. Ese gesto no era una reconciliación, sino otro intento de control. Silas no le había pedido su opinión, ni le había preguntado qué le gustaría ponerse. Simplemente había elegido lo que consideraba adecuado. Un vestido discreto y modesto, con el que se perdería entre los invitados. Dobló cuidadosamente el vestido y lo guardó en la bolsa, y se lo llevó al dormitorio. Abrió el armario y sacó otro vestido, de color verde esmeralda, con los hombros al descubierto, que había comprado hacía un año, pero que nunca se había atrevido a ponerse por la desaprobación de Silas. Demasiado llamativo, demasiado escotado. «No es adecuado para una mujer de tu edad», le dijo entonces. Bethany alisó la tela, admirando cómo la luz jugaba sobre la superficie de seda. Ese vestido era perfecto para una boda. Cuando Silas regresó a casa, ella ya había preparado la cena. Se sentaron a la mesa en silencio, evitando mirarse. «He visto el vestido», dijo Bethany finalmente, rompiendo el silencio. Silas levantó la vista y en sus ojos brilló una chispa de esperanza. «¿Y? Gracias, pero ya tengo un vestido para la boda», respondió ella con calma. El rostro de Silas se ensombreció. «¿Cuál?». «Uno verde, con los hombros al descubierto. ¿Recuerdas que lo compré el año pasado?». «¿Ese vulgar?», frunció el ceño. «Bethany, no puedes ponértelo. Es inapropiado». «¿Por qué?». Ella intentó hablar con calma, aunque por dentro estaba furiosa. «Es elegante y bonito. Llama demasiado la atención», replicó Silas. «Habrá gente importante. Debes vestirte con recato». «No voy a vestirme para impresionar a los socios comerciales de tu padrastro», replicó Bethany. «Voy a la boda de tu madre, no a una reunión de negocios». Silas apartó el plato con un golpe seco. «¿Entonces todavía vas a ir? ¿A pesar de todo lo que te he dicho?». «Sí», respondió Bethany con firmeza. «Ya le he dicho a Helen que iré». Silas se levantó con el rostro desencajado por la ira. «Estupendo. Haz lo que quieras, pero no esperes que lo tolere». Agarró un vaso y lo lanzó con fuerza contra la pared. El cristal se hizo añicos y el agua corrió por el papel pintado. Bethany retrocedió, asustada por su arrebato de ira. «¿Sabes qué?», continuó Silas respirando con dificultad. «Estoy harto de tu desobediencia, de tu constante resistencia.
Intento crear una vida respetable para nosotros, y tú lo arruinas todo con tu terquedad. Con estas palabras, cogió las llaves del coche y salió disparado de la casa, dando un portazo tan fuerte que las ventanas temblaban. Bethany se dejó caer lentamente en una silla, apartándose un mechón de pelo de la cara con manos temblorosas. No esperaba una reacción así. Ver a Silas tan enfadado le daba miedo. Nunca antes había mostrado agresividad física, ni siquiera con los platos. Cogió el teléfono y marcó el número de su padre. «¿Papá? ¿Puedo ir a verte?» Su voz temblaba. «Por supuesto, cariño», respondió Edgar inmediatamente. «¿Qué ha pasado? Te lo contaré cuando llegue». Media hora más tarde, Bethany ya estaba en casa de su padre. Edgar la recibió con expresión preocupada, que se transformó en ira cuando ella le contó lo sucedido. «Esto sobrepasa todos los límites», se indignó él. «Primero las prohibiciones, ahora la agresión. Bethany, es una situación peligrosa». Nunca antes se había comportado así, defendió Bethany a su marido, aunque ella misma estaba asustada. «Creo que simplemente está muy molesto por la boda». «Eso no es excusa», replicó Edgar. «Ningún disgusto le da derecho a intimidar a su propia esposa». Recorrió la habitación y luego se volvió decididamente hacia su hija. «Bethany, ya te he dicho que voy a revisar el testamento, pero después de lo que ha pasado hoy, estoy absolutamente seguro de que Silas no debe recibir ni un centavo de tu herencia».